alcanzamos a ver nada. Nada más lo de la No, presentación. Doc, Ok. no, Doc, no hemos visto nada Bueno, muy de bien. diapos. Ok. Bueno, vamos a tratar de ver hematología, vamos a tratar de ver sangre, vamos a tratar de ver hematopoiesis. Sé que ya están cansados por ahí. Pero, oigan, veo casi a todos conectados. Pensé que no iban a estar por lo del transporte. Creo que había mucho problema, ¿no? Para transportarse, algo así me habían comentado. Y Doc, que estaba muy feo. Está muy feo, ¿verdad? Esperemos que no vuelva a pasar eso del transporte. Muy, muy feo, ¿verdad? Pero bueno, ya. Ok, miren, jóvenes, pues vamos a tratar de ver esos temas. Cualquier duda, cualquier situación, pueden levantar su manita. Quien quiera participar para irlos conociendo más y ponerles su participación, pues a mí me gustaría que encendieran su cámara para irlos conociendo mejor. Este, yo ahorita mi computadora se le dañó la cámara y por eso no la estoy encendiendo. Pero bueno, vamos a empezar entonces. Como les digo, vamos a tratar de evaluar lo que es hematopoiesis, sangre y la hematología, su relación con otras ramas de la medicina. Algo importante también que les tengo que decir, que estoy aceptando a sus compañeros que ingresen, por eso a veces me tardo un poquito más. Bueno, vamos a dar inicio con ese tema de hematología. ¿Qué es la hematología? ¿Alguien quiere participar? Yo. A ver, espérenme. Cinia Cruz Cruz levantó primero la mano, después Perla Michelle. ¿Quién es Fátima Méndez? Ella ha estado levantada la mano antes de que empezara a preguntar. Entonces, escuchamos primero a Cinia. Cuando ya vayan participando, les pido de favor que bajen su manita y como les digo, para ponerle su participación me gustaría que encendieran su cámara. ¿De acuerdo? Adelante. Cinia Bueno, Cruz. yo ya encendí mi cámara, pero no sé si se vea. No, aparece bloqueada. ¿No? ¿No se ve? Yo no la veo, doctora. Pero a mí sí me parece que tengo Yo sí encendida. te veo. Yo sí te veo, igual. Pues yo no la veo, pero bueno, no los podré identificar entonces. Estoy a lo mejor, yo no los veo, pero adelante. Bueno, leyendo un poco, decía que la hematología es la especialidad la rama de la medicina que se encarga de componentes de la sangre. La sangre se compone en un 55% de plasma y en un 45% Se le va la voz, formes. doctora. Los elementos formes decía que eran los glóbulos rojos o también los glóbulos blancos o leucocitos. ¿Mande, Doc? Como que se le va la voz y después regresa. ¿Sí se escucha o no? Le escucho algunas cosas, pero después se le va la voz. No sé si esté igual. Te atoras, dice el doctor Carlos. Bueno, es que yo creo que a lo mejor es mi internet. Lo voy a volver a repetir. Lo trataré de decir rápido No para se que no se preocupe. corte. Puede continuar. Adelante, doctora. Bueno, mencionaba que la hematología es la rama de la medicina que se encarga de estudiar a los componentes de la sangre y de los trastornos que se puedan ver alterados esos componentes. La sangre se compone en un 55% de plasma, el cual está constituido principalmente por agua, me parece que en un 90%, también está compuesto por iones, electrolitos y
Y el otro 45%, que es el componente de la sangre, son los que son los eritrocitos o glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que son los leucocitos, y los trombocitos, también denominados plaquetas. Dentro de estas, sabemos muy bien que los glóbulos blancos pues son 5 tipos celulares, que son los basófilos, los eosinófilos, los monocitos y los linfocitos. Los eritrocitos cumplen la función de, pues, como bien sabemos, del transporte del oxígeno a los tejidos y también de la eliminación mediante el dióxido de carbono. Los glóbulos blancos o leucocitos cumplen esta función de hemostasis. Eso es. Ok. Fátima. Buenas tardes, Doc. Pues la hematología básicamente es... Buenas tardes. ¿Perdón? Buenas tardes, Fátima. Ah, sí, perdón. Pues es la rama de la medicina que se encarga principalmente de estudiar lo que son los componentes básicamente de la sangre. En ellos podemos encontrar lo que son los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, las células también blancas. Y pues es muy importante ya que nosotros como médicos estas células o el estudio de esta rama nos va a servir para ver qué es lo que tiene nuestro paciente y podríamos descartar un sinfín de patologías como lo hemos visto anteriormente. Y pues básicamente eso. Algunas de las patologías que podríamos detectar pues podrían ser anemias, leucemias o en dado caso de que otras células, por ejemplo los neutrófilos estén elevados, pues las patologías que se relacionen a estas también. O como por ejemplo los parásitos que igual se elevan en los basófilos y lo podríamos ver en una biometría hemática, por ejemplo. Pues solo. Ok, pueden ir bajando la mano los que ya participaron, la doctora Cruz, por favor. Ahora tenemos al doctor Ángel Eduardo. Adelante. Sí, Doc, buenas tardes. Buenas tardes. Como tal, la hematología pues es una especialidad médica que se dedica al tratamiento de los pacientes, de los pacientes con enfermedades hematológicas y pues se encarga del estudio o incluso de la investigación de la sangre, de los órganos hematopoyéticos, ya sea la médula ósea, ganglios linfáticos, el paso, y esto es independientemente entre personas sanas y enfermas. Y como tal, pues esta especialidad va a comprender la etiología, ¿cómo se llama? El diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico y como tal, pues la prevención de las enfermedades de la sangre y, y los órganos hemolinfoproductores. Muy bien, gracias, doctor. Y ahora vamos con Estrada Solís Wendy. Sí, Doc. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, doctor. ¿qué es la hemoglobina? Pues ya había buscado y decía que pues más que nada se basa sobre el estudio de la sangre y pues de los órganos que la producen, ¿no? En particular se refiere más que nada también a los trastornos. Esto nos deriva a los trastornos patológicos que, que hay pues en la sangre. Eh, leí que el primero, bueno, leí un poquito de historia. El primero que fue, ¿cómo es? No sé cómo pronunciarlo, que es Leeuwenhoek, algo así, que fue el primero en ver sobre los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Y ya no voy a decir más y demás, pero voy a esperar que todo pase. Ok. ¿Puede bajar su mano, por favor?
Luis Toledo. Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Como ya comentaron mis compañeros, la hematología es aquella rama de la medicina que se encarga de estudiar los componentes sanguíneos y me gustaría hacer énfasis en uno de ellos, que son los glóbulos rojos. Principalmente una de las patologías que hay en la hematología es las anemias, y hace poco estuve leyendo un estudio de laboratorio que decía el volumen corpuscular medio. Cuando es mayor de 100, si no mal recuerdo, es una anemia megaloblástica, y si es menor de 80 es anemia microcítica, si no recuerdo. Entonces va a depender si es megaloblástica o microcítica, va a ser el factor que lo está llevando a cabo y pues así dar un tratamiento. Ok. Pérez Chatú. Sí, Doc, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues lo que entendí es que pues, la hematología es la especialidad médica que se ocupa más que nada en el estudio, diagnóstico de tratamiento y prevención de las enfermedades de lo que es la sangre. Y los órganos que participan en su producción, como ya sabemos, pues lo que es la médula ósea, el vaso, los ganglios. Asimismo, como ya lo habían dicho mis compañeros, se encargaba de sobre los componentes de lo que es la sangre, como los glóbulos rojos, los eritrocitos, las plaquetas, los leucocitos, la hemoglobina, el plasma, y pues de la característica de cada uno de ellos. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque si bien en un hospital, lo que es la hematología se abarca en casi todas las áreas. Entonces, solo eso, Doc. Ok, gracias. Luz María. Buenas tardes, Doc. Adelante. ¿Sí me escucha, Doc? Se Bueno, escucha como de ya fondo. habían comentado mis compañeros, pues la hematología es una rama de la medicina que estudia tanto todos los componentes celulares de la sangre, glóbulos blancos, glóbulos rojos, y asimismo pues también los órganos que se encargan de la producción de estos componentes, tanto la médula ósea, vaso y el hígado. Y asimismo, pues también muy importante, los sistemas que están relacionados, como el inmunológico y el hematológico, que si hay alguna alteración de estos componentes o alguna alteración de los órganos, pues van a causar algunas enfermedades como leucemia, anemia, y pues de esto es lo que se encarga la hematología, ¿no? De ver estas alteraciones y ver los valores normales de estas células en el cuerpo. Muy bien. La doctora Alejandra. Sí, Doc, buenas tardes. Buenas tardes. Pues concuerdo con todos mis compañeros, cada uno pues abordó conceptos esenciales, nada más pues, o sea, a mí me gustaría completar en que pues, o sea, sí involucra mucho lo que es los derivados de la sangre para ver, identificar, tratar las enfermedades, pero así como también manejar el control de ellos. Por ejemplo, aplica mucho lo que son los tiempos de coagulación, ya que, pues, como dijo mi compañera Perla, se utiliza mucho en casi todas las especialidades del hospital, ya que, pues, cuando se va a meter a una cirugía, rápido tienen que ver los tiempos de coagulación. Entonces, la hematología también involucra mucho en ello, y no solamente
se va a enfocar a ver cuestiones de la sangre, sino también al sistema linfático, los ganglios linfáticos y pues su órgano primordial, que es el vaso y la médula ósea. Muy bien, doctora, gracias. Muy bien. Julia. ¿Me escucha, Doc? Ahorita sí. Pues igual, Doc, todo lo que dicen mis compañeros, pues obviamente es muy acertado, ¿no? Porque pues la hematología, pues es el estudio de la sangre, ¿no? Y sus componentes. Al igual, pues, que ayudan al diagnóstico de muchas enfermedades, ya sea como la anemia, las leucemias, también algunas enfermedades que tengan que ver con problemas en la coagulación, por los diversos síndromes que existen, ¿no? Que pueden ser hereditarios. Creo que en ese, pues también ayuda la hematología de muchas enfermedades que pueden ser hereditarias y que tienen que ver con la sangre. Y pues obviamente sabemos que pues el pedir una biometría hemática o así, pues es como uno de los principales estudios que pues se piden a un paciente. Y pues por eso es muy importante saber pues leer una biometría hemática para poder dar un buen diagnóstico. Y es Muy bien. Ok, pues como ustedes dicen, cada uno ha aportado algo que es pues importante dentro de este tema. Efectivamente, la hematología pues es una rama de la medicina fundamental para llegar a un diagnóstico, ¿verdad? La hematología pues no puede ser olvidada porque pues se utiliza mucho en todas las ramas de la medicina. Yo creo que no hay ninguna que diga no. Yo creo que todas se relacionan, todas las ramas se relacionan mucho con la hematología y por lo tanto la hematología pues es de suma importancia. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Ya nadie? Ok. Entonces, concluyendo, la hematología pues es una rama de la medicina que se encarga de estudiar la sangre y sus alteraciones. Etimológicamente, pues ustedes ya saben, hematos es sangre y loyos es el estudio tratado. Algunas bibliografías dicen ciencia también. Entonces es el estudio de la sangre y sus alteraciones. ¿Por qué es importante la hematología en medicina? ¿Por qué es importante la hematología en otras áreas de la medicina? Ya comentaban algunos de ustedes, porque pues sin ella no podríamos hacer estudios de laboratorio que nos puedan ayudar para llegar a un diagnóstico definitivo en un paciente. No solamente con ver al paciente podemos decir es al 100% tal enfermedad, sino que necesitamos estudios de laboratorio que nos apoyen para que estemos al 100% seguros de lo que tiene nuestro paciente. Entonces, la hematología es muy, muy importante para básicamente toda la medicina. Y algún ejemplo, no sé si fue con este grupo, en otro grupo comentaban, si yo voy a pasar al quirófano a un paciente con posible apendicitis, mínimo tengo que tomarle el grupo IRH, los tiempos de coagulación y una biometría hemática. ¿Y qué puedo encontrar en la biometría hemática? Pues en la biometría hemática puedo encontrar jóvenes de leucocitosis, ¿sí? Entonces eso ya me puede ayudar a que posiblemente sí sea lo que yo estoy pensando. ¿Me doy a entender?
¿Por qué será importante la hematología en ¿Por qué será importante la hematología en, en oncología, en endocrinología o en medicina interna? ¿Alguien que quiera participar? Más que nada por las plaquetas en esas Bueno, personas que están, pues, su sistema inmune y todas esas enfermedades, ¿no? Como el cáncer, por ejemplo. Y también no solo en esas, en muchos, porque, por ejemplo, la sangre, pues es el que lleva el oxígeno a todo el cuerpo y hace funcionar a todos los órganos. Entonces, no solo sería como en esos aspectos, sino, por ejemplo, también podría, no sé, pulmón, corazón y todas esas otras cosas, se derivan otras enfermedades. Por ejemplo, si hay una deficiencia de, o un aumento de, no sé, de sangre o disminución. ¿Ok? Cruz. sí, en una de las que mencionó Doc, en oncología, pues siento que sí juega un papel muy importante porque una de las principales enfermedades que afectan pues son las leucemias. Entonces, dentro de la rama de oncología, pues la célula principalmente juega un papel muy importante pues en el desarrollo del cáncer. Y más que en niños. Y que creo que era medicina interna, si no me equivoco. Medicina interna, la medicina, esta rama que engloba un poco de todo, y dentro de una de las, se podría decir que por lo que acuden los pacientes, pues son las anemias. Y muchas veces siento yo que no todos los médicos le dan este interés que realmente tienen las anemias, porque considero que hay una alta prevalencia más en aquellos pacientes que no tienen una adecuada nutrición. Ok, muy bien. Gustavo. Sí, es importante tanto para las especialidades que ya comentaron mis compañeras, como las especialidades, como la especialidad de infectología, cuando el paciente tiene, ¿cómo se llama? VIH, la persona tiene una tendencia a lo que es tener un sistema inmunológico bajo. Entonces es aquí donde entra la hematología. Por ejemplo, esas personas de VIH pueden sufrir o sufren principalmente de la disminución de células y pueden presentar o se pueden agravar más y pueden contraer otras enfermedades. Eso lo podemos prevenir con un hematocrito, un hemograma, haciendo el conteo de glóbulos blancos y rojos y así poder controlar al paciente desde el punto de vista de un infectólogo. Ok, doctor, muchas gracias. Julia. Sí, pues no solamente en esas áreas que usted mencionó, sino también, por ejemplo, que se relaciona con gastro, porque a veces la sangre no solamente pues tiene problemas de sangre o de la médula ósea, a veces también es por problemas, por ejemplo, en la absorción de la vitamina B12 o en la unión con el factor intrínseco, o sea, pueden provocar diferentes tipos de anemia como megaloblástica o perniciosa. Ok. Rebeca. Bueno, creo que también se puede relacionar en oncología en los problemas de los linfomas, ya que también se ha afectado el sistema linfático y el vaso, y es donde este se aumenta y lleva a un proceso infeccioso, y también con aquellas mujeres, creo que en ellas se da,
una enfermedad que hace que tengan un mayor riesgo de sangrado. Se llama Winterbrand o algo así se menciona. Y eso podría estar relacionado a la cirugía, pues ya se tendría como que ese como cuidado especial con ellos porque ya sabemos que tienen esa tendencia a un mayor sangrado. ¿Cómo se llama, dice usted? ¿Cómo se llama? Enfermedad de von Willebrand. Ajá, muy bien. Gracias, doctora. Carla. Sí, Doc. Bueno, aparte de las ramas que ya mencionaban mis compañeros, también se puede relacionar en lo que es la genética, ya que esta se relaciona al estudiar lo que son las alteraciones tanto genéticas como epigenéticas en los desórdenes hematológicos. Igual en la cuestión inmunológica, como lo mencionaba hace rato mi compañero, gran parte de las células y moléculas relacionadas al sistema inmune circula por la sangre, tanto venosa como arterial. Entonces, si cualquiera de estas tiene alguna alteración, va a ocasionar pues trastornos hematológicos también. Y en la cuestión quirúrgica, aparte de que mencionaba pues el RH, los tiempos de coagulación me parece, también hay que ver lo de las transfusiones sanguíneas, porque si bien se encarga de garantizar desde la recolección de lo que es la sangre hacia la transfusión de la persona, entonces tiene mucha relación también en esas ramas. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? ¿Nadie más? Pues ya dijeron todo, yo creo que cada uno de ustedes ya lo comentó. Pues básicamente la hematología es importante en toda la medicina. Tiene pues una función muy importante porque eso nos ayuda a complementar nuestro abordaje clínico con estudios de laboratorio que son datos bioquímicos importantes para llegar a un diagnóstico. Muy bien. Si no hay nadie más quien quiera hacer algún comentario sobre este tema, pues vamos a pasar al siguiente tema que se llama sangre, como ya les habíamos comentado. Vamos a ver este tema. No sé si alguien antes de empezar quiera hacer algún comentario, alguna participación. Le pedimos a la doctora Julia del Carmen bajar su mano porque la tiene levantada y no me da permiso para que evaluar bien con detalle quienes quieran participar. La doctora Julia del Carmen, baje su mano, por favor. Bueno. Wendy Estrada, adelante. Sí, doctora. Buenas tardes. Bueno, yo busqué sobre pues, la composición de la sangre y encontré que la sangre pues se compone tanto de plasmas y los elementos celulares, que en este caso serían los leucocitos, las plaquetas y los eritrocitos. Igual mencionaba que aproximadamente un adulto mayor tiene aproximadamente en su cuerpo alrededor de 6 litros de sangre, que es como el 6 al 8% pues de todo el peso corporal. Y mencionaba también que el plasma equivale a aproximadamente el 55%, perdón, y de todo el volumen de sangre, ajá, y el otro 45% deriva de los eritrocitos y el otro 1% es de tanto los leucocitos como los trombocitos. Y mencionaba que el componente más importante del plasma era el agua, que era como el 90% o algo así.
Y solo. Rebeca. Bueno, yo encontré que la sangre se compone de 4 componentes: glóbulos rojos, también conocidos como eritrocitos o hematíes, glóbulos blancos, que también son conocidos como leucocitos, plaquetas, que también son conocidas como trombocitos, y el plasma. Y va a tener funciones, hay 4 que son como que las que más resaltan, que es el transporte. ¿Y qué va a transportar? Pues el oxígeno y los nutrientes. Va a servir para que tengamos homeostasis, para la inmunidad y para la hemostasia. La inmunidad se va a dar más en la cuestión de los glóbulos blancos, que es donde vamos a encontrar a los neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Y pues la sangre es como que la parte líquida de todo y tiene que tener una temperatura, y aproximadamente es de 38 grados centígrados, y por eso cuando nos sale sangre, pues normalmente es caliente, y esta tiene un pH neutro y se puede dividir en diferentes como tipos, y por eso cada uno de nosotros tiene diferentes tipos de sangre. Clasificándolos podría ser A, B y O, y ya sea positivos o negativos. Gracias, doctora. Braulio. Sí, doctora, muy buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. voy a prender mi cámara. Bueno, o sea, aquí complementando, algo importante que hay que mencionar, pues, aparte de saber qué compone la sangre, también es importante saber las funciones de los componentes de la sangre, ¿no? En este caso, pues, mencionaba los neutrófilos, los leucocitos, ¿no? Que se componen de neutrófilos, eosinófilos, que todos esos nos van a servir para poder combatir ante agentes externos, ¿no? Y tal como también es los eritrocitos, que van a transportar el oxígeno, la hemoglobina, que va a ser parte del eritrocito, que va a poder atrapar como tal el oxígeno para que éste se pueda difundir a través de todo el cuerpo, ¿no? Entonces aquí la conclusión es que debemos aprender a saber la función, porque en algún caso de que haya un aumento o un descenso de cualquiera de los componentes de la sangre, nos puede guiar hacia un diagnóstico. También en el caso de una trombocitopenia, ¿no? Leucopenia, y así poder establecer tanto el diagnóstico, tratamiento, y guiarnos más hacia dónde va el paciente junto con la sintomatología, ¿no? Muy bien, doctor Braulio, gracias. La doctora Cruz. No está la doctora Cruz. Perdón, pensé que estaba hablando, perdón. Bueno, como ya mencionaron mis compañeros, dentro de los elementos formes de la sangre pues están los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Hablando un poco sobre los eritrocitos, pues es una célula que tiene forma de disco bicóncavo. Y algo importante a reconocer en es que ahí se encuentra la hemoglobina, que es la proteína que nos va a ayudar al transporte del oxígeno a nuestros tejidos, y también se encuentra en ella la espectrina, que es esta proteína que le da esa flexibilidad a la célula para pues transportarse. Es muy importante porque pues es la célula que se encarga del transporte de 4 átomos de oxígeno, porque contiene 4 átomos de hierro. También algo importante a considerar aquí es que dentro de los leucocitos encontramos a los granulocitos, que son los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos, y los agranulocitos, que son los linfocitos y los monocitos. Como bien sabemos, estas son nuestras células de defensa que se van a encargar de combatir a aquellas noxas o aquellos patógenos que ingresen a nuestro organismo. Y dentro de las plaquetas, pues estas son las que se van a liberar para la activación de un coágulo mediante sustancias, de la formación de los tapones de trombocitos. Dentro de la vida de estas células, pues sabemos que tiene una mayor durabilidad, pues son los linfocitos, ¿no? Que pueden durar de días hasta años.
Los eritrocitos tienen un promedio de 120 días, al igual que los basófilos, son de horas a 3 días. Y los eosinófilos me parece que son de 10 a 12 días, y los duran meses, y los trombocitos de 7 a 10 días. De igual forma, hablando un poquito sobre el plasma, que es el 55% del componente de la sangre, este se encuentra a su vez compuesto en su mayor parte por agua. Hay proteínas como pues bien la albúmina, que juega un papel muy importante porque es la principal proteína, y se encuentran también solutos como iones, nutrientes, grasas o sustancias reguladoras. Bien, doctora, gracias. Muy bien, jóvenes, pues yo creo que ya todos comentaron, vamos a dar inicio a lo que es la sangre. Yo creo que ya se lo saben al derecho y al revés. Esto más que nada es un recordatorio nada más, como una introducción de lo que es la sangre. Aquí en esta diapositiva, pues aquí lo dice todo, ¿verdad? Esta diapositiva es muy didáctica porque si se la aprenden van a saber todas las funciones de la sangre y es muy fácil para ustedes. Entonces, la sangre es un líquido rojo que prácticamente recorre todo nuestro cuerpo a través de los vasos sanguíneos. La sangre proviene del tejido conectivo. Entonces, la sangre va a estar compuesta o se divide en dos tipos de elementos. Va a estar constituida la sangre por elementos no formes, que viene siendo como agua, y elementos formes, que vienen siendo las células sanguíneas. Estos elementos no formes constituyen la mayor parte de la sangre, que equivale a un 55% aproximadamente. Estos elementos no formes, se conocen como plasma sanguíneo, y es un líquido amarillito que ahorita vamos a ver. Este líquido amarillito se forma ya cuando traspasa o pasa por un proceso de centrifugación. Entonces, este plasma está constituido por electrolitos: sodio, potasio, cloro, fósforo, magnesio, fósforo, todos los electrolitos. Va a tener también hormonas como las proteínas, las globulinas. Va a tener tiempos de población, factores de la población, ¿sí?, que me van a ayudar a que la sangre funcione correctamente y nuestro cuerpo se mantenga en equilibrio. Entonces, los elementos no formes constituyen el 55% de la sangre. El otro 45% lo constituyen los elementos formes. ¿Cuáles son esos elementos formes? Por recordar las tres células más importantes, que son los eritrocitos o glóbulos rojos, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas o trombocitos. Entonces, los eritrocitos son discos bicóncavos, por ahí ya decía su compañera, tienen un diámetro de 7 a 8 micrómetros, tienen 2.2 micrómetros de grosor. Su función, no se les olvide, es el transporte de oxígeno, y no tienen núcleo, tampoco tienen mitocondrias. Su vida media es de 80 a 120 días, y generalmente la cantidad de eritrocitos que podemos tener varía. Algunas bibliografías dicen 2.8 millones de eritrocitos hasta 5.5 millones de eritrocitos. Entonces, los eritrocitos, no se les olvide, tienen una función de transporte de oxígeno. Ahora vamos con el segundo elemento forme, que son los glóbulos blancos o plaquetas. ¿Qué son los glóbulos blancos o leucocitos? ¿Qué son los leucocitos? Pues son aquellas células que me van a defender ante cualquier agente externo que quiera ingresar al cuerpo. Pueden ser parásitos, virus, pueden ser hongos o cualquier otra sustancia ajena a nuestro cuerpo. Estos leucocitos se van a dividir en granulares y agranulares. Los granulares, como su nombre lo dice, tienen gránulos en el citoplasma. Esto que ven aquí como morado es el núcleo de la célula.
Y esto que ven así como naranjita es el citoplasma. Entonces, esto es el núcleo y esto es citoplasma. ¿Cuáles son los granulares? Aquellos que tienen gránulos en el citoplasma. ¿Y cuáles son estos? Neutrófilos, basófilos y eosinófilos. ¿Y cuáles son los agranulares? Los linfocitos y los monocitos. ¿De acuerdo? Entonces, yo les puedo preguntar en un examen, ¿cómo se clasifican los leucocitos en granulares y granulares? ¿Y qué función tienen los leucocitos? Pues defenderlos. Las plaquetas también se conocen como trombocitos, y las plaquetas son las células más pequeñas que vamos a tener. Son fragmentos de plaquetas o megacariocitos y no tienen núcleos, y su función es que nos ayudan a que nuestra sangre coagule. Liberan también serotonina, que son sustancias que van a mantener un equilibrio homeostático en la sangre. Entonces, ya sabemos que la sangre proviene del tejido conectivo, y esta sangre se compone de dos elementos formes y no formes. Los elementos no formes constituyen el 55% y se conoce como plasma, y los elementos formes, pues sabemos, son los eritrocitos, las plaquetas y los leucocitos. Entonces, la cantidad total de sangre que cada individuo tiene en su cuerpo se conoce como volemia. Volemia. Y está en relación con edad, el peso, el género y la altura. Entonces, un adulto con un peso normal tiene aproximadamente de 4.5 a 6 litros de sangre. Y como les comento, esto se le conoce como volemia, que equivale del 7 al 8% de su peso corporal total. Entonces, hablando nuevamente y siendo repetitivo para que no se les olvide, la sangre es así como la ven ustedes, como la vemos todos cuando nos toman sangre. Pero ya llevándose esta sangre a la centrífuga, pues se observa la división, ¿verdad? Entonces, 7 al 8% del peso corporal tenemos de sangre cada uno de nosotros, y a eso se le conoce como volemia. Esta sangre se divide en elementos formes y elementos no formes. Ya habíamos visto esto, nada más es como repetición. Proviene del tejido conectivo, es un líquido rojo o bien rojo escarlata, rutilante o bien rojo opaco. Todo va a depender del origen. Recordemos que una sangre venosa tiene un color rojo más oscuro, más opaco, y la sangre arterial es un rojo rutilante, sí, más claro. Recordemos también que la temperatura de la sangre es de 38 grados centígrados. No olvidar la diferencia a la temperatura corporal. La temperatura corporal oscila entre 36, 37, 37,1, 2, ¿sí? Dependiendo del lugar donde nos encontremos. Entonces, la temperatura corporal es de 36 a 37,2, 37,4. La temperatura de la sangre es de 38 grados centígrados. El pH de nuestro cuerpo es de 7,35 a 7,45. Entonces, la cantidad total de esta sangre se conoce como volemia, que equivale del 7 al 8% del peso corporal. Muy bien. Entonces, lo que les comentaba, cuando ustedes van y se toman sangre al laboratorio, pues toda la sangre que se toman es venosa. Esta sangre pues tiene un color más opaco, más oscuro. ¿Por qué? Porque contiene niveles más bajos de oxígeno. Y si ustedes observaran algún día una sangre más viva, un rojo escarlata, pues esa sangre está de ese color porque contiene altos niveles de oxígeno.
Entonces, la sangre, no lo olviden, se divide en elementos formes y no formes. Entonces, ¿cuáles son las funciones? ¿Quién me da la función del transporte? Quiero que me diga. ¿Quién me brinda la función de transporte, jóvenes? El eritrocito, ¿no? Mediante la hemoglobina por... Bien, doctora, muy bien. El eritrocito, la serie roja, muy bien. ¿Quién me da la función de defensa? Los leucocitos, doctora. ¿Y quién me puede dar la función de hemostática? Las plaquetas, Muy los bien, trombocitos. doctora. Muy bien. Y ya la regulación de electrolitos, del pH y la temperatura, pues básicamente me la va a dar el plasma, propiamente dicho, ¿verdad? Muy bien, doctora. Ok. ¿No se les olvida? ¿No, verdad? Ok. Siendo repetitiva, transporte de oxígeno, transporte de gases, transporte de sustancias, transporte de hormonas, regulación de la concentración de electrolitos, sistema inmunológico y fagocitosis, coagulación. Y pues nos va a ayudar a mantener una temperatura normal en los vasos sanguíneos. ¿Sí? Recordar que cuando hace mucha calor, cuando está una temperatura muy elevada, lo que pasa en nuestro cuerpo es que los vasos se dilatan, se abren. Y cuando hay una temperatura baja, al contrario, hay una vasoconstricción, ¿verdad? Y pues nos va a ayudar también a regular la presión osmótica mediante el mantenimiento constante de la temperatura y del pH. También nos ayuda a mantener una presión arterial normal. Esto pues a través de las plaquetas y los factores de la coagulación. Nuevamente las funciones. Esta imagen es ya cuando pasa la centrífuga, después de que les toman a ustedes las muestras de sangre. Recordemos que ya es cuando observamos la división de la sangre en plasma, en células sanguíneas, cuál es la función de cada uno de ellos, ¿sí? Y pues también la composición del plasma, cuál es la función de cada uno de los integrantes. Es esta otra imagen para que no se les olviden las funciones de la sangre. Y esto básicamente es un poco repetitivo, pero en general el tema de la sangre pues no es complejo, es algo sencillo, pero simplemente hay que tener en mente cuáles son los elementos forma de la sangre, los eritrocitos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Estas vienen siendo las plaquetas, estos los eritrocitos y estos los leucocitos. Los que tienen gránulos se conocen como granulares, los que no tienen gránulos agranulares. Bueno, entrando un poquito a las funciones de las células, nada más quiero comentarles algo, que esto lo vamos a ver cuando veamos biometrías hemáticas. Recordar que los leucocitos son granulares. ¿Cuáles son aquellos leucocitos granulares? Ya habían comentado ustedes, son los segmentados, los eosinófilos y los basófilos. ¿Y cuáles son los agranulares?
granulares, pues son aquellos que carecen de gránulos en el citoplasma, como son los basófilos y los monocitos. Entonces, todos estos nos van a ayudar a defendernos. Recordar que el neutrófilo nos va a ayudar a fagocitar aquellas células ajenas al cuerpo, los eosinófilos también a fagocitar, pero generalmente los vamos a encontrar elevados en alergias y para parásitos. El basófilo, pues básicamente lo podemos encontrar, no son tan frecuentes en intoxicaciones alimenticias o por alguna sustancia alérgica. Y no olvidar tampoco las funciones de los linfocitos, que básicamente nos ayudan para la inmunidad celular y humoral. Es decir, defendernos. Y las plaquetas para que nuestra sangre coagule. Entonces, la sangre es algo que ustedes como estudiantes de medicina deben de conocer a la perfección para que pues así sepamos diagnosticar con mayor facilidad a nuestros pacientes. Esto es cómo se ve al microscopio, cómo es un macrófago, cómo es un eritrocito, cómo son las plaquetas y cómo es el monocito, cómo es el neutrófilo, el basófilo y el eosinófilo. Algo importante antes de pasar al siguiente tema es dónde se producen las células sanguíneas. Quienes quieren participar, adelante. Adelante. En la médula ósea. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Doc, lo escuchamos. Ahorita ya, Doc. Ya. Oigan, no sé desde cuándo no me escuchan. Desde que contestaron lo de la médula ósea, desde ahí, Doc. Tal vez se me fue en internet porque empecé como que ya no los escuchaba, ya no escuchaba sus respuestas. Yo dije, bueno, yo creo que ya se salieron. Ok, bueno, entonces las células sanguíneas se producen en la médula ósea. ¿Ustedes conocen el tuétano? Sí, Doc, en platillo. Rico. A ver, dígame qué es un platillo. Doctor Carlos. Pues yo he visto que el tuétano lo agarran de los huesos de la vaca y es como si pusieran a vapor. La verdad nunca lo he comido porque no me llama la atención, pero como que ponen al vapor el hueso y lo parten a la mitad y la masita o lo que tenga en medio el hueso, eso es el tuétano, por lo que tengo Eso es. entendido. Que es Así como una es. sustancia grasa. Es grasa. Eso es la grasa, muy bien. Es la grasita que tiene el hueso ahí del cerdo, de la vaca, de cualquier animal que se estén comiendo. Es esa grasita. Dicen que es muy rico y el tuétano pues es muy caro, ¿verdad? Decía uno de sus compañeros de otros grupos, en taquitos de tuétanos. Pero esa
grasita, jóvenes, se llama médula ósea. Ahí es donde se produce toda la sangre. Y dice la doctora Wendy que es muy sabroso. Así es. El tuétanos, pues es algo muy, muy apetecible, dicen algunas personas. Yo tampoco lo he comido, pero dicen que es muy apetecible y pues es algo muy, muy caro, ¿verdad? Entonces, de esa médula ósea vamos a estar hablando toda la materia. Les voy a enfadar con tanta médula ósea, porque pues ahí es la función, ahí es donde se producen todas las células sanguíneas. ¿Sí? Todos tenemos huesos y todos tenemos médula ósea en todos los huesos. Claro que los huesos largos son los más apropiados para obtener muestras ahí. Entonces, todos sus huesos que tienen, desde los pies hasta la cabeza, tienen médula ósea. Pero los que producen mayor cantidad de células sanguíneas generalmente son los huesos largos y los huesos planos. Los huesos largos, pues saben ustedes que es el fémur, el húmero, los huesos planos, pues la cadera, pues la pelvis. ¿Me doy a entender? Entonces, esa médula ósea no la olviden nunca. Esa médula ósea vamos a estar hablando de ese tuétanos. Y quien no conozca el tuétanos, el fin de semana se va a ir a la carnicería y le va a decir al señor al carnicero, señor, ¿cuál es el tuétanos? En carne fresca. ¿Sí? Entonces, hay una doctora que se llama Ivana Liévano, es parte del grupo. Sí, soy yo, Doc, es que se me está descargando en donde entré, entonces voy a intentar entrar en otra computadora. Muy bien. Dice la doctora para compartir los taquitos. Así es, doctora. Los taquitos de tuétanos, no se les olvide. Entonces vamos a estar hablando, ahí es la médula ósea y ahí es donde se producen las células sanguíneas. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a hablar de un tema que se llama, ¿alguna duda antes de empezar con hematopoiesis? ¿Alguna duda de sangre? No, Doc. No, Doc. ¿Todo claro? ¿Ya saben de qué tejido se origina la sangre? ¿Sí? Tejido conectivo. Ah, bueno, de la médula ósea, sí. Del tejido conectivo, pregunta de examen. ¿Tejido conectivo o conjuntivo? ¿De qué tejido se origina la sangre? De la médula ósea. Es diferente a que yo les dijera, ¿dónde se origina la sangre? ¿Dónde se originan las células sanguíneas? En la médula ósea. ¿De qué tejido surge la sangre? ¿Conectivo o conjuntivo? A diferencia de dónde se producen las células sanguíneas. Células sanguíneas en la médula ósea. Sangre, tejido conectivo. ¿De acuerdo? Sí, Doc. Sí, Doc. Bueno, muy bien. Continuamos. Vamos a hablar de hematopoiesis. ¿Alguien quisiera participar en hematopoiesis? Hortensia. Bueno, por lo que yo leí, la hematopoiesis es la formación, desarrollo y maduración de los elementos formes de la sangre, como son los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Y estos son a partir de un precursor de la célula madre, como célula madre hematopoyética, o stem cell. Y también leí que estas tienen 4 fases: la fase mesoblástica,
la fase hepática, la fase esplénica y la fase mieloide. La fase mesoblástica es la etapa perinatal que se da en la 3ª semana de gestación y se desarrollan las células sanguíneas en el saco vitelino. La fase hepática, esta comienza en la 6ª semana de gestación. La fase esplénica, esta se lleva a cabo en la hematopoiesis en el vaso y, si no mal recuerdo, se inicia en el 2º trimestre del embarazo y continúa hasta el fin de la gestación. Y la fase mieloide, la producción de estas células sanguíneas se dan en la médula ósea. Y pues, eso Muy sería. bien, muy bien. Ok, entonces, este tejido esponjoso, muchas gracias, que ven ustedes en la imagen, es la grasita que ustedes pues ya pueden observar en la carne ya cocida, ya bien preparada para poder comerla. Entonces, esta es la grasita, este tejido. Entonces, esa es médula ósea. Si se fijan, la médula ósea está inervada por vasos, por arterias, por capilares, que van a nutrir a este tejido para que produzca células adecuadas. Muy bien, gracias. Saraí Pérez. Sí, lo que yo voy a decir es muy corto, doctora. Es que cuando no se lleva a cabo una buena hematopoiesis es cuando empiezan a aparecer diversas patologías, como es la anemia, que es cuando los eritrocitos no se maduran de una buena manera y es ahí donde se ocasionan algunos problemas, como por ejemplo los eritrocitos en media luna, que cuando no pueden transportar oxígeno y ese viene siendo un gran problema a largo plazo. Y también se puede modificar con medicamentos, por ejemplo, las personas que son diabéticas de años, la metformina me parece que es la que puede modificar estos cambios también. Muy bien, gracias, doctora. Maylin. Sí, algo que quería agregar es que la hematopoiesis ocurre principalmente en la médula ósea roja, aunque también puede ocurrir en otros sitios, como en el hígado fetal y en el vaso del periodo prenatal, así como pues en la médula ósea. Y otra cosa es que pues durante este proceso las células madres se multiplican y se diferencian en células progenitoras más especializadas que se llaman progenitores mieloides y progenitores linfoides, que estas células progenitoras se diferencian en los distintos tipos de células sanguíneas maduras, que son los eritrocitos, leucocitos y las plaquetas. Muy bien, doctora. Muchas gracias. ¿Quién sigue? ¿Saraí? No. Carlos. Sí, a mí me gustaría agregar que ya se sabe que se origina a partir de la célula madre pluripotente y que ésta puede diferenciarse dentro de dos líneas celulares, que es la mieloide y la linfoide. En la mieloide, pues vamos a dar lugar a los eritrocitos, granulocitos, monocitos y a las plaquetas. Y en la línea linfoide vamos a dar lugar a los linfocitos B, T y a las natural killer. Aquí ya encontramos que, como mencionó Maylin, podemos encontrar que ocurre la hematopoiesis en diferentes lugares según la etapa de desarrollo, como el saco vitelino, el hígado fetal, el vaso, el timo y la médula ósea. Ya. Muy bien, gracias, doctor. Wendy. Sí, bueno, no escuché lo que dijeron mis demás compañeros, pero de lo que sé de la hematopoiesis, pues es que esta es la formación de los elementos formes de la sangre y que pues tiene dos etapas, que es una prenatal y una postnatal, donde pues ya mencionaron, creo que sí escuché que la etapa postnatal, la hematopoiesis pues va a ocurrir principalmente en la médula ósea y pues eso va a hacer
involucrar distintas pues, poblaciones celulares y variados procesos de comunicación y adhesión celular. Muy bien, doctora, muchas gracias. Cruz, la doctora. Bueno, Doc, como bien había mencionado mis compañeros, la célula madre hematopoyética o también denominada hemocitoblasto es la que va a actuar como célula madre original y a partir de la cual van a derivar todos los elementos formes de la sangre. Hay 5 precursores que finalmente son los que van a producir los distintos componentes de los elementos formes. El proeritoblasto es el que nos va a dar a los eritrocitos, los mieloblastos nos van a dar a los leucocitos, pero a los que son los granulocitos. El linfoblasto es el que al final nos va a dar a los linfocitos, el monoblasto es el que al final nos dará a los monocitos y a partir de los megacariocitos se van a formar los trombocitos. Claro que en cada uno de estos hay diferentes pues transformaciones que llevan su nombre hasta dar a la célula final que va a cumplir su función, ya sea eritrocito, leucocito o plaqueta. Muy bien, doctora. Pues, muchas felicidades hasta ahorita. Todos han participado, la mayoría, no todos, por ahí hay personas que no. Y efectivamente todo lo que han dicho pues es correcto. Ahorita vamos a reforzar un poquito de lo que están comentando. Muy bien, entonces, la hematopoiesis es el proceso de formación, maduración y desarrollo de las células sanguíneas a partir de una célula madre pluripotencial o stem cell, que esta va a estar que va a estar viviendo o va a estar alojada en lo que es la médula ósea. La médula, esta célula madre pluripotencial, como ustedes ya dijeron, va a producir células sanguíneas y las va a madurar ahí en la médula ósea. Cuando ya están maduras, ya se van a ir a los diferentes órganos y tejidos a través de los vasos sanguíneos. Entonces, la hematopoiesis es un proceso complejo que requiere de muchas sustancias, de muchos factores para poder desarrollar células con adecuada función. Entonces, requiere de vasos nutricios, venas, arterias, capilares, requiere de nervios también para que produzca células sanguíneas de buena calidad. Entonces, no olviden la médula ósea que viene siendo esta. Esta es la médula ósea. Esta es la grasita que ustedes observan en los tacos, en las comidas. Esta grasita es la médula ósea. La médula ósea roja cuando está funcional y médula ósea amarilla cuando ya está pues, en degeneración. Entonces la médula ósea amarilla no produce células, la médula ósea amarilla produce puras células grasas. Y la médula ósea roja es la que produce células sanguíneas. Recordar que entre más joven sea el paciente, tiene más cantidad de médula ósea roja. Y eso es normal. Conforme va avanzando la edad del paciente, esa médula ósea se va deteriorando y se va cambiando a amarilla, que esa es disfuncional. Entonces, aquí en esta médula ósea roja se van a producir todas las células sanguíneas. Nuevamente les defino proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos formes de la sangre a partir de una célula madre pluripotencial llamada stem cell. Ok, concluyendo, ¿dónde se maduran las células sanguíneas? ¿Dónde se tienen que madurar? ¿Dónde maduran? Así es. La médula ósea había dicho. Muy bien. Cuando están maduros, donde están maduras las células, ¿hacia dónde se van, doctora?
Doc, ¿puede repetir, Perdone, doctora. ¿puede repetir la pregunta, por favor? Cuando ya están maduras las células, ¿hacia dónde se van? Creo que al hígado y al vaso. A los diferentes órganos y tejidos por medio de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Es decir, a la sangre. ¿De acuerdo? Sí, Doc. Ok. Bueno, pongan atención en esta imagen, que es prácticamente lo que ya habían dicho ustedes. La hematopoiesis es el proceso de formación, maduración y desarrollo de las células sanguíneas a partir de una célula madre pluripotente que se llama stem cell. Esta célula sanguínea madre va a dar origen a dos células sanguíneas hijas, como decía su compañero, la clona linfoide y la clona mieloide. La clona linfoide me va a dar origen a los linfocitos B, T y natural killer. Pero este proceso de formación, como decía la doctora, de los linfocitos, se va a llevar a cabo a partir de un proceso llamado linfopoiesis, que me va a dar origen a los linfoblastos, que son inmaduros, y estas células, como son inmaduros, se van a desarrollar todavía en la médula ósea hasta que se van madurando. Después pasan a linfocitos B, linfoblasto B y finalmente linfocito B. Y pues la célula madre mieloide, la célula hija mieloide, me va a dar origen a las plaquetas por medio de un proceso que se llama megakaryopoiesis. Y la granulopoiesis, la granulopoiesis es el proceso de formación de los granulocitos. ¿Cuáles son los granulocitos? Neutrófilos, basófilos y eosinófilos. También me va a dar origen a granulocito, que es el monocito. Y pues la clona linfoide, mieloide, perdón, me va a dar origen a plaquetas, eritrocitos y granulocitos. ¿Qué clona es más grande, la mieloide o la linfoide? ¿Qué clona es más extensa, más grande, la mieloide o la linfoide? ¿La mieloide? La mieloide. ¿Por qué? Porque me va a dar origen a los eritrocitos, a las plaquetas, me va a dar origen a los granulocitos, que son los eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Y aparte me va a dar origen a los monocitos. Entonces, por eso es más compleja, más difícil de tratar una leucemia mieloide, porque puede ser más grave, es más sistémica todavía, es una de las más graves. Entonces, la hematopoiesis es el proceso de formación, maduración y desarrollo de las células sanguíneas. Esto viene siendo lo mismo que la diapositiva anterior, solamente se les puso como parte de la enseñanza que deben de tener. La doctora mencionaba, hay una doctora que mencionaba las fases de la eritropoiesis. ¿Cuáles son las fases de la eritropoiesis? ¿Se la menciono, no? ¿Mande? No, nada, perdón. Las fases de la eritropoiesis son proeritroblasto, eritroblasto basófilo, ortocromático, policromático, reticulocito, que es una célula pequeña y roja, en la cual el eritrocito ya perdió su núcleo, que viene siendo hasta llegar a la fase de eritrocito, en la cual el eritrocito pues ya pierde su núcleo. Y en la megakaryopoiesis, que viene siendo el proceso de maduración de los trombocitos. Y tenemos a la granulopoiesis, que viene siendo los basófilos, neutrófilos, eosinófilos, la monopoiesis y la linfopoiesis.
Nuevamente con otro diferente esquema, la célula madre pluripotencial me va a dar origen a dos células hijas, la progenitor mieloide y el linfoide. Y este es un esquema de las fases de la eritropoiesis en etapa perinatal. ¿Cuáles son las fases? Decía la doctora, los doctores. La hematopoiesis inicia en el saco vitelino a partir de la segunda o tercera semana de gestación. Después sería una fase hepática, una fase esplénica y una fase ya al momento de nacer. Las células ya no se van a producir las células no se van a producir en el hígado, ni en el vaso, ni en el saco vitelino, sino se van a producir en la médula ósea. ¿Sí? ¿Y dónde podemos tener ya médula ósea en un recién nacido? Pues en la tibia, en el fémur, en los ganglios linfáticos, costillas, esternón, vértebra. Entonces, la médula ósea ya es cuando se hace cargo de todas las funciones de la producción de células sanguíneas, pero que no sea el hígado, el vaso o el saco vitelino. ¿Hasta aquí alguna duda? No, Doc. Ninguna, Doc. No, Doc. También decía la doctora, estas fases, cuando es en el saco vitelino, se conoce como fase mesoblástica. Cuando está en el hígado, fase hepática. Y cuando ya van a ser el paciente que está en días o días después de haber nacido, se conoce como fase mieloide. Nuevamente, aquí vemos las fases de la hematopoiesis en etapa perinatal. Desde el séptimo mes va disminuyendo la hematopoiesis en el hígado y el vaso hasta que desaparece para la época de nacimiento y ya va adquiriendo permanencia el papel de la médula ósea. Bueno, entonces la volemia es la cantidad total de sangre que tiene una persona en su sangre. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda de hematopoiesis? No, No. ¿Están despiertos todavía? Oye, están cansaditos. Ya estamos cansaditos. ¿Ya? Vivitos y coleando. Terminaríamos aquí lo que es hematopoiesis. Sí, Doc. ¿Qué vamos a ver la otra semana, Doc? ¿Qué vamos a ver? Sí, Doc, la otra clase. Ok. Vamos a ver, doctora, biometría hemática. Le voy a mandar al jefe de grupo, a los 3 jefes, unos ejemplos de biometrías hemáticas. Traten de imprimirlos. Sí, Doc. Ay, le llevo el mío para que me lo lea también. Mentira. Ok. Lleven su calculadora que vamos a empezar a ver biometrías hemáticas. Estudien biometría hemática para que se les haga más fácil. Vamos a estar trabajando toda esta semana que viene con biometrías hemáticas. Como les comento, les voy a imprimir, les voy a mandar para que ustedes lo impriman
varios ejemplos y ya empiecen a practicar la biometría hemática. ¿De acuerdo? Sí, Doc. Estoy bien, Doc. Bueno, pues, descansemos y buenas noches. Gracias, Doc, igualmente. Buenas noches. Hasta luego. Bye.